Me encontraba sentado en un estrecho corral de una oficina de bienes raíces, suspendido a centímetros del papel que acabaría con mi vida tal como la conocía, cuando la puerta se abrió y entraron 3 desconocidos con un abogado. La habitación quedó en silencio de una manera que nunca había sentido antes. El tipo de silencio que presiona tus oídos. El abogado pronunció mi nombre lentamente, con cuidado, como si quisiera comprobar si yo era real. Cuando mencionó una tormenta de nieve de años atrás, mi mano comenzó a temblar tan fuerte que tuve que dejar el bolígrafo. No tenía idea de que el peor día de mi vida estaba a punto de coincidir con un pequeño acto de bondad olvidado que apenas recordaba. Hace 11 años, no estaba sentado en una oficina firmando la cesión de mi casa. Me encontraba de pie en mi cocina, mirando por la ventana del frente mientras la nieve caía de lado, espesa e implacable, enterrando la calle más rápido de lo que las quitanieves podían seguir. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Era febrero de 2014, uno de esos inviernos del que todavía se habla por aquí, el que cierra carreteras y convierte toda la ciudad en un mundo blanco y silencioso. La luz ya se había apagado 2 veces y el viento aullaba como algo vivo, haciendo vibrar las ventanas y sacudiendo la luz del porche. Yo todavía trabajaba en aquel entonces, mucho antes de que las facturas médicas de mi hija se apoderaran de cada rincón de mi vida. Regresé a casa temprano esa tarde después de que mi supervisor nos dijera que saliéramos de las carreteras mientras aún pudiéramos. Recuerdo colgar mi abrigo, preparar una olla de sopa y pensar que capearía el temporal solo, como siempre hacía. Mi hija estaba pasando el fin de semana con una amiga y la casa se sentía demasiado silenciosa, el tipo de silencio que te hace notar cada crujido y gemido. Justo después del anochecer, alguien llamó a la puerta. Al principio pensé que lo había imaginado. ¿Quién saldría con un clima como ese? El viento era lo suficientemente fuerte como para derribar a un hombre adulto. Entonces el golpe volvió a sonar más fuerte, esta vez desigual y desesperado. Cogí mi linterna y abrí la puerta apenas una rendija. Allí estaba un hombre, con el abrigo y la barba cubiertos de nieve y el rostro rojo por el frío. Detrás de él había una mujer que sostenía a un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, con las mejillas pálidas y los ojos vidriosos. Su coche se había detenido a 1 milla de distancia, explicó el hombre con voz temblorosa. No hay señal de celular, no hay casas cercanas con luces encendidas. Habían estado caminando hasta que vieron el mío. Recuerdo que dudé. No porque no quisiera ayudar, sino porque cada instinto inculcado en mí durante toda mi vida me decía que tuviera cuidado. Yo era una mujer que vivía sola. Ya era tarde. El clima hizo que la gente fuera impredecible. Por un segundo pensé en darles mantas y señalarles la estación de bomberos que estaba a 2 millas de distancia. Entonces miré al niño. Estaba temblando tan fuerte que sus dientes castañeteaban y las manos de la mujer mientras lo sostenía temblaban. Ese fue el momento en que terminó mi vacilación. Abrí la puerta de par en par y les dije que entraran. Los instalé en la sala de estar, extendí mantas y vertí sopa caliente en tazones mientras se descongelaban junto al calentador. El hombre siguió disculpándose, diciendo que no querían ser una carga y que se irían tan pronto como la tormenta amainara. Le dije que dejara de hablar así. Cualquiera con sentido común haría lo mismo, dije, y lo dije en serio. No hablamos mucho después de eso. El niño se quedó dormido, acurrucado en el sofá, mientras la mujer le cepillaba el pelo suavemente hacia atrás, con los ojos llenos de preocupación y cansancio. El hombre me ofreció dinero en efectivo, poniendo billetes doblados en mi mano, pero los empujé hacia él. Simplemente pasa la noche, dije. Eso es todo lo que importa. Se quedaron hasta la mañana. Para entonces, el viento había amainado y el mundo exterior parecía nuevo, cubierto de nieve limpia e intacta. Les ayudé a raspar el hielo de su auto, los saludé mientras se alejaban y regresé a mi tranquila casa. Eso debería haber sido el final. Y durante mucho tiempo así fue. Pasaron los años. La vida hizo lo que la vida siempre hace. Yo trabajé. Pagué facturas. Vi a mi hija crecer hasta convertirse en una joven brillante y testaruda que reía demasiado fuerte y amaba con demasiada intensidad.
Luego vinieron las citas con el médico, los exámenes, las palabras que ningún padre quiere escuchar jamás. Cirugía de corazón. Al principio me dije que lo lograríamos. Siempre lo tuvimos. Pero las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía seguirles la pista. El seguro cubría algunas cosas, pero no lo suficiente. Acepté turnos extras. Gasté mis ahorros. Vendí todo lo que no estaba clavado. Aún así, no fue suficiente. Fue entonces cuando la casa entró en la conversación. Esta casa no era solo paredes y un techo. Fue allí donde mi hija aprendió a andar en bicicleta, donde celebrábamos cumpleaños y días festivos, donde abrí la puerta en una noche de ventisca a personas que necesitaban ayuda. Pero nada de eso importó cuando el cirujano me miró a los ojos y me explicó lo que sucedería si retrasábamos la operación. Entonces hice la llamada. Cuando me senté en esa oficina inmobiliaria, 11 años después de la tormenta, me sentí vacío. El comprador estaba listo. Los papeles estaban apilados cuidadosamente sobre la mesa. Lo único que tenía que hacer era firmar. Seguí diciéndome a mí mismo que era solo un edificio. Que la vida de mi hija importaba más. Entonces la puerta se abrió y todo lo que creía entender sobre la bondad, el sacrificio y el largo alcance de nuestras decisiones comenzó a desmoronarse. Después de ese día en la oficina inmobiliaria, mi mente seguía yendo hacia atrás, como si necesitara rastrear cada paso que me había llevado hasta allí. No fue un gran error ni una mala elección. Fueron años de vida común y corriente, de esos sobre los que nadie escribe historias, que se acumulaban silenciosamente uno sobre otro hasta que el peso se volvía demasiado grande para soportarlo. En los años posteriores a la tormenta de nieve, la vida adquirió un ritmo estable. Iba a trabajar, volvía a casa, cocinaba la cena, pagaba las cuentas y hacía todo lo posible para brindarle a mi hija una infancia normal. Vivíamos en un pueblo pequeño donde la gente saludaba desde sus coches y se daba cuenta si la luz del porche estaba apagada. No era rico, pero tampoco tenía dificultades económicas. Tuve lo que la mayoría de la gente aquí llamaría una vida decente. Nunca hablé mucho sobre mi tiempo en la infantería de marina. Por aquí la gente le daba demasiada importancia al servicio militar o bien pretendía que no existía. No preferí ninguno de los dos. El núcleo me había moldeado de manera silenciosa. Disciplina y ahorro, el hábito de superar las dificultades sin quejarse. No lo llevaba en la manga, pero se notaba en mi forma de vivir. Lo planifiqué con anticipación. Ahorré cuando pude. No pedí ayuda fácilmente. Mi hija Emily era el centro de mi mundo. Ella era el tipo de niña que hacía grandes preguntas y nunca aceptaba respuestas a medias. Ella amaba a los animales, odiaba a los abusadores y tenía una risa que llenaba la habitación. Cuando era más joven, solía sentarse en el mostrador de la cocina mientras yo cocinaba, balanceando sus piernas y contándome cómo había sido su día. Esos fueron los momentos que hicieron que todo lo demás pareciera manejable. Las primeras señales de que algo iba mal llegaron silenciosamente. Emily empezó a cansarse más fácilmente. Ella llegaba a casa de la escuela y se dirigía directamente a su habitación, algo que nunca había hecho antes. Al principio, lo atribuí a dolores de crecimiento o a demasiada tarea. Los niños cambian después de todo. Pero luego vino la falta de aire, el mareo, la forma en que presionaba su mano contra su pecho y fruncía el ceño como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas dentro de su propio cuerpo. Las citas con el médico se convirtieron en una parte habitual de nuestra agenda. Las pruebas llevaron a más pruebas. Al principio se usaban mucho palabras como vigilancia y precaución. Palabras suaves destinadas a mantener a los padres tranquilos. Asentí, hice las preguntas correctas y me dije que estaríamos bien. Me he enfrentado a cosas peores que la incertidumbre. Yo también podría manejar esto. Pero la incertidumbre tiene una forma de convertirse en algo sólido cuando menos lo esperas. El día que el cardiólogo nos sentó y nos habló claramente, sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí. La cirugía del corazón ya no era una posibilidad. Era una necesidad, explicó los riesgos, los tiempos, la urgencia. Escuché atentamente de la misma manera que había escuchado las reuniones informativas años atrás, memorizando cada detalle. Emily se sentó a mi lado,
tranquila y valiente, con su mano entrelazada con la mía. Mientras conducía a casa, finalmente rompió el silencio. «¿Voy a estar bien?». Ella preguntó. «Sí», dije sin dudarlo. «Nos encargaremos de esto». Lo creí cuando lo dije. O quizás lo necesitaba. Las facturas empezaron a llegar poco después. Incluso con seguro, las cifras eran asombrosas. Cada sobre parecía más pesado que el anterior. Hice hojas de cálculo, recorté gastos y cancelé todo lo que no era esencial. Cogí horas extras en el trabajo, luego más. Llegué a casa exhausto y todavía me quedé despierto por la noche haciendo números en mi cabeza. Los amigos ofrecieron paseos en cazuela como muestra de simpatía. Les di las gracias, sonreí y les dije que lo estábamos logrando. El orgullo es algo difícil de abandonar, especialmente cuando has construido toda tu identidad en torno a ser capaz. No quería ser la persona de la que todo el mundo hablaba en susurros, la que no podía mantener la compostura. A medida que fueron pasando los meses, la situación se fue apretando como un nudo. Las cuentas de ahorro disminuyeron y las tarjetas de crédito se llenaron. Vendí mi viejo coche y compré algo más barato. Aplacé las reparaciones en la casa, diciéndome que podían esperar. A pesar de todo, mantuve una línea que no cruzaría. La casa. Esa casa fue mi ancla. Fue una prueba histórica de estabilidad de que había construido algo duradero. Venderlo fue como admitir un fracaso, como dejar ir aquello que me decía que había hecho lo correcto por mi hija. Pero a la medicina no le importa el orgullo y los hospitales no aceptan buenas intenciones como pago. El médico fue claro en cuanto al cronograma. Esperar no era una opción. Cada retraso aumentaba el riesgo. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina una noche, la misma mesa donde Emily solía hacer sus tareas, mirando los números hasta que se volvieron borrosos. Pensé otra vez en la noche de ventisca, en lo fácil que había sido abrir la puerta porque era lo correcto. Entonces no hubo cálculos, ni hojas de cálculo, solo una decisión. Esta decisión me pareció más pesada, pero la respuesta fue la misma. Llamé a un agente inmobiliario a la mañana siguiente. Ella era amable, profesional y eficiente, el tipo de persona que había dado noticias duras muchas veces antes. Ella caminó conmigo por la casa, señalando pequeñas cosas que podía arreglar para mejorar la venta. Asentí, tomando notas mentales, sabiendo que no importaría mucho. Las casas en nuestra ciudad se vendieron bastante rápido, especialmente las como la mía. Cuando pusieron el cartel de Forale, me pareció que era un anuncio público de mi fracaso privado. Los vecinos redujeron la velocidad de sus vehículos al pasar. Algunos se detuvieron a hacer preguntas. Di respuestas vagas. Otros no dijeron nada, se limitaron a asentir con miradas que mezclaban curiosidad y lástima. Emily intentó ser fuerte al respecto. «Podemos vivir en cualquier lugar», dijo una vez, apretándome la mano. «Mientras estemos juntos». Ese fue el momento en que casi lo pierdo. En lugar de eso, la abracé y le dije que tenía razón. Cuando llegó la oferta, estaba más que exhausto. Aceptarlo fue como saltar de un acantilado y confiar en que habría terreno al otro lado. Se fijó la fecha de cierre. Se prepararon documentos. Todo avanzaba con una eficiencia que parecía casi cruel. Y así fue como me encontré sentada en esa oficina 11 años después de una tormenta de nieve que pensé que había dejado atrás, preparándome para ceder mi casa para que mi hija pudiera vivir. No sabía entonces que la tormenta de mi pasado estaba a punto de regresar de una manera que nunca podría haber imaginado. La noche antes del cierre dormí en el sofá. Me dije a mí mismo que era porque la cama parecía demasiado grande. Pero la verdad era que no quería quedarme en el mismo lugar donde había pasado años escuchando a mi hija respirar en la oscuridad, contando los segundos entre cada subida y bajada de su pecho cuando estaba enferma. De alguna manera, la sala de estar parecía más segura, como un terreno neutral. Me quedé allí mirando el ventilador de techo, escuchándolo hacer un suave clic con cada rotación, pensando en todas las formas en que una vida puede reducirse a una elección imposible. Vender la casa no fue solo una decisión financiera. Sentí que estaba borrando la prueba de que alguna vez había sido estable, capaz y tenía el control.
Esta era la casa en la que desempaqué cajas después de mi baja de la infantería de marina, diciéndome que finalmente había terminado de mudarme, de comenzar de nuevo. Era la casa donde Emily había dado sus primeros pasos, sus pequeñas manos agarrando el borde de la mesa de café mientras yo rondaba cerca, aterrorizada y orgullosa a la vez. Cada pared guardaba un recuerdo y mañana lo entregaría todo a extraños. Por la mañana, Emily se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té y las piernas dobladas. Parecía más pequeña de lo habitual, envuelta en uno de mis viejos suéteres y con el cabello recogido cuidadosamente. Había aprendido a hacer eso durante todas las visitas al hospital. Parecer sereno, listo y cooperativo. Me rompió el corazón cada vez. No tienes que venir conmigo, le dije suavemente. Puedo hacer la firma yo mismo. Ella negó con la cabeza. Quiero estar allí. No discutí. Algunas cosas no tienen que ver con protección. Se trata de honestidad. El viaje a la oficina inmobiliaria se sintió más largo de lo que debería. Cada semáforo era una oportunidad para dar media vuelta, para posponerlo, para fingir que había otro camino, pero las palabras del cirujano resonaban en mi cabeza, firmes e inquebrantables. El tiempo importaba, el retraso importaba. Seguí conduciendo. La oficina estaba limpia e impersonal. Paredes beige decoradas con fotografías enmarcadas de casas que parecían un poco más felices de lo que la mía se sentía en ese momento. El agente nos recibió con una sonrisa profesional que se suavizó cuando vio a Emily. Ofreció pañuelos de café y agua, pequeñas gentilezas que casi empeoraron las cosas. Nos sentamos a la mesa donde los papeles ya estaban dispuestos en pilas precisas. El contrato, las divulgaciones, las páginas que requerían iniciales, las páginas que exigían firmas completas. Pasé mis dedos por el borde del primer documento, preparándome para el futuro como solía hacerlo antes de reuniones informativas difíciles. Lee todo, no te apresures, mantente firme. Mientras firmaba, surgieron recuerdos inesperados. Arreglar yo mismo el lavabo que gotea porque llamar a un plomero era como admitir la derrota. Pintar el dormitorio de Emily de amarillo después de que ella me lo pidió, aunque odiaba el color. Sentado en el porche durante las tardes de verano, escuchando a las cigarras mientras el sol se esconde detrás de los árboles. Momentos ordinarios, esos que no te das cuenta de que son preciosos hasta que estás a punto de perderlos. El agente explicó los siguientes pasos. Su voz era tranquila y practicada. Se liberarían fondos. La cirugía podría programarse. Tendríamos una ventana de tiempo muy pequeña para mudarnos. Se mencionaron opciones de alojamiento temporal, palabras como alquiler y unidad de almacenamiento, que flotaban en la habitación como ecos distantes. Asentí en los momentos apropiados, absorbiendo la información mecánicamente, con el pecho apretado. Emily se acercó y apretó mi mano debajo de la mesa. Le devolví el apretón, agradecida por su fuerza, enojada porque la necesitaba. Esto es lo correcto, me dije en silencio y repetidamente. Esto es lo que hace una madre. Cuando llegó el momento de firmar la última página, la que hacía todo oficial, hice una pausa. El bolígrafo parecía más pesado de lo que debería. Mi nombre estaba impreso allí con tinta negra, esperando que lo confirmara para finalizar la decisión. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Al principio no miré hacia arriba. Supuse que era otro cliente o un agente que intervino con el papeleo. Pero la habitación cambió. El aire cambió como ocurre cuando algo inesperado entra en un espacio. El agente se quedó congelado a mitad de la frase. El agarre de Emily en mi mano se hizo más fuerte. Levanté la cabeza. 3 personas estaban justo dentro de la puerta, un hombre, una mujer y un joven adulto que flotaba ligeramente detrás de ellos. Con ellos había un abogado con un maletín en la mano, con una expresión seria, pero no desagradable. No parecían enojados. No parecían confundidos. Parecían concentrados y decididos. El abogado se aclaró la garganta. Disculpe, dijo dirigiéndose al agente. Es aquí donde podemos encontrarlo. Echó un vistazo a un documento y luego me miró directamente. ¿Es usted la señora Carter? Escuchar mi nombre de la boca de un extraño me provocó un escalofrío. Sí,
dije con cautela. Esperábamos hablar con usted, continuó. Solo será un momento. El agente nos miró con incertidumbre. Estamos en pleno cierre, dijo con cautela. Estoy consciente, respondió el abogado. Por eso estamos aquí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Entraron en acción años de entrenamiento militar, buscando amenazas, ángulos y explicaciones. Ninguno se presentó. Estas personas no se sentían peligrosas. Lo sentí como una interrupción que no entendía. El hombre dio un paso adelante un poco. Parecía mayor de lo que recordaba, su cabello estaba sembrado de canas y su postura era un poco rígida. La mujer que estaba a su lado juntó las manos y sus ojos brillaban con algo que no pude identificar. El joven adulto me observaba atentamente, con la mirada firme. Señora, dijo el hombre con la voz ronca por la emoción. No sé si te acuerdas de nosotros. Antes de que pudiera responder, el abogado habló de nuevo. En febrero de 2014, durante una fuerte tormenta de nieve, mis clientes se quedaron varados en este pueblo. Su vehículo falló. Buscaron refugio. La habitación pareció inclinarse. Mi mente se aceleró hacia atrás entre la nieve, el viento y un niño pequeño temblando en mi sofá. Observé los rostros frente a mí, buscando reconocimiento, una confirmación. La mujer asintió, con lágrimas en los ojos. Nos dejaste quedarnos en tu casa, dijo en voz baja. Nos salvaste esa noche. El bolígrafo se me resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa. Por un momento, nadie habló. El sonido del bolígrafo al golpear la mesa pareció resonar mucho más fuerte de lo debido. Los miré a los tres, mientras mi mente intentaba conciliar el recuerdo con la realidad. La barba del hombre estaba recortada, ahora pulcramente cuidada, pero reconocí en sus ojos la misma intensidad cautelosa que había visto a través de la nieve esa noche. La mujer parecía más sana, más firme, aunque sus manos seguían entrelazadas como cuando estaba en mi puerta. El chico ya no era un chico. Era un hombre joven, alto y de hombros anchos, erguido como si hubiera aprendido desde pequeño a ocupar su lugar en el mundo. Recuerdo que dije finalmente, aunque mi voz salió más débil de lo esperado. Era una tormenta fuerte. La agente se removió en su silla, claramente insegura de si debía interrumpir o disculparse. El abogado levantó la mano cortésmente. No le quitaremos mucho tiempo, dijo, y luego me miró directamente. Pero lo que tenemos que decir importa mucho. Mi instinto me decía que me preparara. En los marines, momentos como este, cuando la sala se queda en silencio y la atención de todos se reduce, solía significar que algo importante se avecinaba. Me enderecé en la silla y de repente me di cuenta de que Emily estaba a mi lado, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. El hombre dio un paso al frente. Me llamo Daniel, dijo. Esta es mi esposa, Laura, y este es nuestro hijo, Michael. Michael asintió con expresión solemne. Había algo familiar en sus ojos, algo que me oprimió el pecho antes de poder identificarlo. Llevamos mucho tiempo buscándote, dijo Laura. Su voz temblaba a pesar de su evidente esfuerzo por mantener la compostura. No sabíamos tu nombre entonces. Ni siquiera pensamos en preguntar. Solo sabíamos de esta casa y de su amabilidad. Tragué saliva con dificultad. No tenía que buscarme, dije. Cualquiera habría hecho lo mismo. Daniel negó con la cabeza lentamente. No, dijo que no lo habrían hecho, y ahora lo sabemos. El abogado volvió a aclararse la garganta y abrió su maletín, sacando una carpeta llena de documentos. Ver tanto papeleo me dio un vuelco en el estómago. Ya me estaba ahogando en formularios y firmas. No tenía espacio para más. Señora Carter, dijo, represento a la familia Matthews. Durante la última década, han intentado localizarla varias veces. Registros, investigaciones, incluso recorriendo pueblos durante tormentas invernales con la esperanza de encontrar alguna pista. No fue hasta hace poco, cuando esta propiedad se puso a la venta, que finalmente pudimos confirmar su identidad. Parpadeé. Me encontró porque estoy vendiendo mi casa. Sí, dijo con suavidad.
Y porque la vende en circunstancias que preocupan a mis clientes. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz suave pero firme. El abogado me miró como pidiendo permiso. Luego asintió. Sabemos que la venta se realiza para cubrir gastos médicos, dijo. Específicamente, una cirugía de corazón. Sentí una fuerte punzada de alarma. ¿Cómo lo sabe? Laura habló antes de que el abogado pudiera responder. Le preguntamos, y ella simplemente dijo, no queríamos venir aquí sin entender a qué se enfrentaba. No había acusación en su tono, ni compasión, solo honestidad. Daniel dio otro paso al frente, con la mirada fija en mí. Esa noche de 2014, dijo que no teníamos opciones. La tormenta empeoraba. Michael ya tenía hipotermia. No sabíamos si sobreviviría a la noche. Sentí una opresión dolorosa en el pecho. No solo nos dieron refugio, continuó. Nos dieron tiempo. Tiempo para calentarnos. Tiempo para respirar. Tiempo para sobrevivir. Michael se aclaró la garganta. No lo recuerdo todo, dijo, con la voz más grave de lo que esperaba. Pero recuerdo despertarme en tu sofá. Recuerdo el olor a sopa. Recuerdo sentirme seguro. La mano de Emily se deslizó en la mía, su agarre firme. Daniel tomó una temblorosa respiración. Esa noche lo cambió todo para nosotros, dijo. Nos obligó a afrontar la fragilidad de la vida. Después de irnos de tu casa, tomé decisiones que llevaba años posponiendo. Me arriesgué. Reconstruí mi negocio desde cero. No fue fácil, pero funcionó. El abogado abrió la carpeta y me deslizó un documento por la mesa. La empresa del señor Matthews experimentó un crecimiento significativo en la última década, dijo con calma. Ahora están en condiciones de afrontar una deuda que se sienten moralmente obligados a pagar. Fruncí el ceño. No te presté dinero. No, dijo Daniel. Nos diste algo mucho más valioso. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado llena de aliento y expectativas. La agente se quedó paralizada, con el bolígrafo flotando inútilmente sobre su bloc de notas. Laura metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado y amarillento por los bordes. Escribí esto la mañana después de irnos, dijo. Nunca supe dónde enviarlo. Me lo entregó. Era una nota de agradecimiento, sencilla, escrita a mano, de esas que la gente solía escribir más a menudo. Me temblaban las manos al abrirlo. El abogado habló en voz baja. Señora Carter. La familia Matthews ha acordado liquidar la deuda pendiente de la cirugía de su hija en su totalidad. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. ¿Qué? También compraron esta propiedad, continuó, con la única intención de devolvérsela. Las palabras flotaban en el aire, pesadas e irreales. Eso no es. Empecé y luego me detuve. No puede hacer eso. Daniel me miró a los ojos. Ya lo hicimos. Emily jadeó suavemente a mi lado. Y antes de que pregunte, el abogado añadió, todas las obligaciones legales y financieras se gestionarán por los canales adecuados. Sin condiciones. Sin publicidad. Esto no es caridad. Es restitución. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, algo que había estado reteniendo con fuerza de voluntad durante años. Las lágrimas me nublaban la vista. No hice nada especial, susurré. Laura sonrió entre lágrimas. Abriste la puerta. La agente finalmente recuperó la voz. Necesito salir un momento, dijo, levantándose bruscamente. Al salir de la habitación, el silencio volvió a hacerse más denso que antes. Miré los papeles sobre la mesa, el contrato de compraventa, el bolígrafo, la vida que creía estar renunciando, y luego a las personas que habían entrado, cargando con un pasado que nunca esperé volver a ver. Afuera, la nieve empezó a caer suavemente junto a la ventana como un silencioso recordatorio. La tormenta, parecía, aún no había terminado conmigo. Durante mucho tiempo, después de que el abogado terminara de hablar, no pude moverme. Seguí esperando que alguien me dijera que había habido un error, que se habían cruzado los cables,
que este tipo de cosas no pasan en la vida real. Había vivido lo suficiente para saber que las buenas noticias solían venir con condiciones. Estaba apegado, y los milagros eran algo de lo que hablaban otros, no algo que llamaba a tu puerta durante el cierre de una venta. Daniel debió percibir mi incredulidad. Sacó una silla y se sentó frente a mí, apoyando las manos sobre la mesa como si se estuviera conectando a tierra. Por favor, dijo en voz baja. Déjame explicarlo todo. El abogado asintió y cerró la carpeta, dándonos espacio. Emily se acercó más a mí, sus ojos recorriendo sus rostros, buscando consuelo. Apreté su mano, aunque era yo quien sentía que me iba a ir a la deriva si la soltaba. Daniel respiró hondo. Después de esa noche en la ventisca, no nos fuimos a casa y nos olvidamos de ti, dijo. No pude. Seguí pensando en lo fácil que podría haber sido que las cosas hubieran terminado de otra manera. 1 kilómetro más, una puerta más cerrada. Una persona que decidió que no era su problema. Laura retomó el hilo, con la voz más firme ahora. Michael enfermó unos años después, dijo. No su corazón, sino sus pulmones. Necesitaba un tratamiento que no podíamos pagar en ese momento. Tiempo. Sentada en esa habitación de hospital viéndolo dormir. Pensé en ti, en que no nos conocías, que no nos debías nada y que aún así nos acogiste. Michael bajó la mirada avergonzado y luego me miró. Mis padres me contaban esa historia, dijo. Cada invierno me decían que si alguna vez tenía la oportunidad de hacer algo bueno por alguien, no podía ignorarlo. Tragué saliva con dificultad. Nunca quise que fuera una lección, dije. Era simplemente lo que cualquiera debería hacer. Por eso importa, respondió Daniel con dulzura. No esperabas nada a cambio. Explicó cómo después de esa tormenta, tomó un riesgo que había temido durante años. Expandió su negocio, contrató más gente y se esforzó más que nunca. No había sido fácil ni sencillo. Hubo fracasos en el camino, noches en las que permaneció despierto preguntándose si lo había arruinado todo. Pero él siguió adelante, anclado en el recuerdo de un extraño que había asumido la incertidumbre sin dudarlo. El abogado deslizó un nuevo juego de papeles. Al otro lado de la mesa, separado de los documentos de venta. Aquí se describen los acuerdos financieros, dijo con calma. Los gastos médicos de su hija ya están cubiertos mediante un pago directo al hospital. No necesita firmar nada para pagar esa parte. Ya me quedé sin aliento. Pregunté. Sí, dijo. No queríamos que el tiempo fuera un problema. Emily dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, y presionó su cara brevemente contra mi hombro. En cuanto a la casa, el abogado continuó. La familia Matthews completó la compra esta mañana a través de una entidad holding. La transferencia a su nombre se registrará inmediatamente después de esta reunión. Negué con la cabeza lentamente. Abrumado. ¿Por qué pasar por todos estos problemas? Yo pregunté. ¿Por qué no ayudar simplemente con la cirugía? Daniel se inclinó hacia adelante con la mirada fija. Porque esa casa importa, dijo. ¿Te importaba? Nos importaba a nosotros. Fue el lugar donde alguien eligió vernos como seres humanos cuando nos sentíamos invisibles. Laura asintió. Y como no queríamos que tu amabilidad te costara todo, algo dentro de mí finalmente cedió. Me cubrí la cara con las manos y lloré con ese llanto que nace del agotamiento profundo, no del dolor reciente. No había llorado así desde la noche en que acepté vender la casa cuando Emily se durmió. Y me había permitido sentir todo el peso de lo que estaba a punto de perder. Cuando volví a levantar la vista, el abogado me acercaba silenciosamente una caja de pañuelos. El agente seguía afuera, dándonos privacidad. La habitación se sentía diferente ahora, más luminosa, como si el aire mismo hubiera cambiado. No sé cómo agradecértelo, dije con voz ronca. Ya lo hiciste, respondió Laura en voz baja. Nos sentamos allí un rato hablando de cosas sin importancia, donde vivían ahora, que estudiaba Michael en la universidad, cómo se sentía Emily, qué habían dicho los médicos sobre su recuperación. Se sentía extrañamente normal, como vecinos poniéndose al día después de años. Separados,
en lugar de extraños unidos por un momento que ninguna de las partes había olvidado jamás. Finalmente, la agente le devolvió la mirada con una expresión cuidadosamente neutral, aunque pude ver la curiosidad que la ardía tras ella. La abogada explicó que la venta ya no seguía adelante y que se presentarían nuevos documentos de inmediato. Asintió claramente, atónita, pero con la profesionalidad suficiente para no hacer preguntas. Cuando todo estuvo arreglado, nos pusimos de pie. Daniel me tendió la mano, pero luego lo pensó mejor y me abrazó brevemente, con cierta incomodidad. Laura hizo lo mismo. Michael le sonrió a Emily, y ella le devolvió una sonrisa sincera, de esas que no había visto en semanas. Al irse, Daniel se giró de nuevo. No queremos que esto sea el final, dijo. Nos gustaría seguir en contacto. No porque te debamos nada, sino porque eres parte de nuestra historia. Los vi salir a la nieve que caía suavemente, con el corazón aún acelerado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la agente dejó escapar un largo suspiro. Bueno, dijo, negando con la cabeza, llevo mucho tiempo haciendo esto. Nunca había visto algo así. Yo tampoco. Pero mientras recogía mis cosas y tomaba la mano de Emily, un pensamiento se asentó en mi mente. La verdad finalmente se había cerrado. La amabilidad que había mostrado sin pensarlo 2 veces había encontrado su camino. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Solo eso todavía me parecía irreal. Durante meses, cada conversación con los médicos había terminado con plazos tentativos y miradas preocupadas. Ahora, de repente, había una fecha en el calendario, marcada con tinta roja, clara y definitiva. Emily fingió no darse cuenta de cuántas veces la revisé, pero lo sabía. Ambas lo sabíamos. Esa fecha era la línea entre todo lo que temíamos y todo lo que esperábamos. La mañana de la cirugía, el hospital olía a desinfectante y café que había estado demasiado tiempo en un calentador. Emily se puso la bata con silenciosa eficiencia, contando una pequeña broma sobre la elección de moda que hizo reír a la enfermera. Admiré su fuerza aunque me aterrorizara. Ningún niño debería tener que ser tan valiente. Cuando se la llevaron en camilla, me senté en la sala de espera y junté las manos. Juntos como solía hacerlo antes. Despliegues, codos sobre las rodillas, ojos fijos en nada en particular. No rezaba como algunos lo hacen con palabras y peticiones. Simplemente me senté allí, respirando, dejando que los recuerdos me invadieran. Nieve cayendo de lado, un golpe a la puerta, un niño dormido en mi sofá. Las horas transcurrieron en fragmentos, mal café, conversaciones murmuradas, el zumbido de un televisor que nadie miraba realmente. Cuando el cirujano finalmente salió, con la mascarilla bajada, los ojos cansados, pero sonriendo, mis rodillas casi cedieron. Lo hizo muy bien, dijo. No recuerdo mucho después de eso. Solo un alivio tan agudo que casi dolía, y la mano de Emily apretándome la mía más tarde, cuando finalmente me permitieron entrar en recuperación. Se veía pálida, agotada, pero viva. Muy viva. En las semanas siguientes, la casa se llenó de una energía diferente. La recuperación es lenta, especialmente cuando afecta al corazón. Pero cada pequeña mejora se sentía como una victoria. Emily caminaba un poco más cada día. Se reía más. Dormía mejor. Y cada mañana, cuando me despertaba en mi propia cama, bajo mi propio techo, la gratitud me envolvió como una manta cálida. La noticia corrió rápido en un pueblo pequeño. Al principio, eran vecinos tranquilos que traían comida y hacían preguntas amables. Luego, creció. La gente empezó a pararme en el supermercado de la oficina de correos, frente a la escuela. Habían oído fragmentos de la historia. Algunos habían completado los huecos. Algunos admitieron haber pasado por delante de mi casa cuando apareció el cartel de Se vende y se preguntaron qué había pasado. No tenía ni idea, dijo una mujer, sacudiendo la cabeza. Todos esos años y luego esto. Yo tampoco. Quería decir que ninguno de nosotros lo tiene nunca. La familia Matthews no pidió atención, pero ésta los encontró de todos modos. Alguien vio a Daniel en el restaurante del centro, y para el final de la semana, medio pueblo sabía su nombre.
La gente sentía curiosidad, agradecimiento y vergüenza. Algunos se disculparon directamente conmigo por no haberme ofrecido ayuda antes. Lo acepté todo en silencio. No se trataba de culpar a nadie. Se trataba de vernos con claridad por primera vez en mucho tiempo. Una noche, un reportero local. Me llamaron y me preguntaron si quería compartir mi historia. Rechacé la invitación, no por vergüenza, sino porque no quería que se convirtiera en algo llamativo o simplificado. No era un titular. Era un intercambio humano que había tardado años en completarse. En cambio, ocurrió algo más discreto. Los vecinos empezaron a cuidarse más. Una iglesia organizó un plan de emergencia invernal para conductores varados. El instituto inició una recaudación de fondos para familias que enfrentaban una crisis médica. Nada de esto llevaba mi nombre, y me pareció bien. La familia Matthews nos visitaba a menudo, no con grandes gestos, solo con cenas, conversaciones y silencios compartidos. Ver a Emily hablar con Michael, ver la facilidad con la que conectaron a pesar de todo, me llenó de una extraña y pacífica alegría. Dos vidas que se cruzaban de nuevo, crecidas y transformadas, pero unidas por algo simple e inquebrantable. Una tarde, mientras nevaba ligeramente afuera, Emily se volvió hacia mí y me dijo: «Mamá, ¿crees que todavía abrirías la puerta?» No lo dudé. «Sí», dije. Cada vez que sonreía, pensativa. «Creo que también lo haría». De pie junto a la ventana, observando el pueblo avanzar bajo un fino manto blanco, me di cuenta de algo que me sorprendió. La sanación no se había detenido con el corazón de Emily. Se había extendido, tocando rincones de mi vida. Y este pueblo que ni siquiera sabía que estaba herido. Resulta que la amabilidad no regresa sin más. Se multiplica. Me quedé en esa casa, no porque de repente se hubiera librado de las dificultades o porque todo se volviera fácil por arte de magia, sino porque seguía siendo mi hogar. Las paredes aún conservaban los ecos de risas y lágrimas. La luz del porche aún proyectaba el mismo cálido resplandor sobre la nieve en invierno. Y cada vez que abría la puerta, recordaba que no era la casa lo que se había salvado. Era la vida que había dentro. Emily se recuperó poco a poco, lentamente al principio, luego con más confianza. Recuperó el color. Su risa regresó con más fuerza, más plena, como si hubiera estado esperando justo debajo de la superficie todo el tiempo. Nos adaptamos a un nuevo ritmo, uno moldeado por la gratitud en lugar del miedo. Las mañanas se sentían más ligeras, las noches más tranquilas y, por primera vez en durante años, dormí sin despertarme para calcular números mentalmente. La familia Matthews se convirtió en parte de nuestras vidas de una manera fácil y espontánea. Cenas dominicales, llamadas telefónicas ocasionales, tarjetas de cumpleaños enviadas sin fanfarrias. Nunca se comportaron como benefactores, y yo nunca los traté como héroes. Nos encontramos en un punto medio como personas que comprendían que la vida nos había rozado demasiado y nos había cambiado por ello. Una tarde, mientras el invierno se acercaba de nuevo, me encontré de pie junto a la ventana, viendo la primera nevada real de la temporada. Los copos caían suaves, perezosos, nada que ver con la tormenta que había comenzado. Emily se acercó a mí y apoyó la cabeza en mi hombro. «Mamá», dijo, «¿alguna vez deseaste haber hecho algo diferente?» Pensé en eso durante un largo rato. Pensé en el miedo que sentí al abrir la puerta esa noche, el agotamiento, el riesgo. Pensé en los meses de deudas y noches de insomnio, con el bolígrafo flotando sobre el papel que casi me lo arrebató todo. Y pensé en mi expresión cuando el médico dijo que la cirugía había sido un éxito. «No», dije finalmente, «no lo creo». Asintió como si esa respuesta hubiera calmado algo en su interior. A medida que he envejecido, he llegado a creer que la mayor parte de la vida no está determinada por los grandes momentos para los que nos preparamos. Está determinada por los pequeños momentos que no nos preparamos. Un golpe a la puerta, una decisión tomada cuando nadie nos ve. Una decisión que parece normal en ese momento, pero que tiene un peso mucho mayor de lo que podemos ver. Vivimos en un mundo que nos dice que nos protejamos primero, que cerremos las puertas con llave, que nos ocupemos de nuestros propios asuntos, que asumamos lo peor,
Y a veces esos instintos nos mantienen a salvo. Pero a veces nos separan. Lo que esa ventisca me enseñó, lo que perder y luego casi perderlo todo me enseñó, es que la amabilidad no es debilidad. Es valentía. Es la disposición a permanecer en la incertidumbre y elegir la humanidad de todos modos. No siempre regresa como esperamos. A veces no regresa en absoluto. Pero cuando lo hace, trae consigo algo que el dinero y la seguridad nunca pudo. Conexión. No cuento esta historia porque crea que soy especial. La cuento porque no lo soy. Solo soy alguien que abrió una puerta cuando importaba. Cualquiera podría haberlo hecho. Cualquiera todavía puede. Si has vivido lo suficiente, has tenido tus propias tormentas de nieve. Momentos en los que el camino desapareció. Momentos en los que necesitaste ayuda y no sabías de dónde vendría. O momentos en los que eras tú quien se mantenía caliente y seco mientras alguien más se quedaba en el frío. Si hay algo que espero que aprendas de esto, es esto. No subestimes el poder silencioso de hacer lo correcto cuando te cuesta algo, especialmente cuando te cuesta algo. El mundo no siempre lo recompensa rápidamente, pero lo recuerda. Y tal vez dentro de años, cuando menos lo esperes, cuando estés cansado o asustado o al borde de perder algo que amas, encuentre el camino de regreso a ti. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó a alguien a quien ayudaste o a alguien que te ayudó, espero que la compartas, que hables de ello. Compártelo. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre gente común, decisiones difíciles y los momentos tranquilos que forjan una vida, considera suscribirte y quedarte con nosotros un poco más. Gracias por escuchar. Y si llaman a tu puerta esta noche, espero que recuerdes que a veces abrirla puede cambiarlo todo.